Imagina un mundo donde los páramos helados esconden secretos capaces de cambiar lo que creemos sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría. Donde expediciones alemanas perdidas desaparecen bajo el hielo antártico, donde enormes armadas navales estadounidenses navegan hacia lo desconocido congelado y luego regresan abruptamente en silencio. Donde rumores sobre tecnologías ocultas, bases secretas y fuerzas invisibles manipulando eventos globales circulaban bajo la historia oficial. Mi nombre es Finn, y hoy vamos a adentrarnos en uno de los capítulos más misteriosos, controvertidos y francamente fascinantes de la historia moderna. Una historia que se extiende desde Berlín hasta Buenos Aires, desde laboratorios secretos hasta los cielos fríos y vacíos sobre el Polo Sur. Antes de empezar, recuerda suscribirte y dar like al video. Ambas acciones me ayudan mucho a mí y al canal. Muchas gracias. Así que ponte cómodo, porque al final de este video podrías encontrarte cuestionando cuánto de nuestro pasado, y tal vez incluso de nuestro presente, todavía permanece enterrado bajo el hielo. Rara vez se menciona que a finales de 1938 y antes de la Segunda Guerra Mundial, el famoso explorador polar estadounidense almirante Ricardo E. Byrd visitó Hamburgo, Alemania. Durante ese tiempo, Byrd recibió una invitación de funcionarios alemanes para unirse a su próxima expedición a la Antártida, una ambiciosa misión bajo los auspicios del gobierno nacional socialista, cuyo objetivo era explorar y reclamar territorios en el Polo Sur. A pesar de la experiencia inigualable de Byrd en expediciones al Ártico y la Antártida, finalmente rechazó la oferta. Sin embargo, los alemanes continuaron con sus planes. El 17 de diciembre de 1938, el buque Schwabenland, un carguero adaptado para lanzar aviones por catapulta, zarpó de Hamburgo en un viaje de grandes implicaciones geopolíticas. La expedición estaba compuesta por 33 miembros científicos y técnicos, apoyados por una tripulación de 24 personas a bordo del propio Schwabenland. En enero de 1939, los alemanes llegaron a aguas antárticas hacia la zona que Noruega reclamó en 1938 como tierra de la reina Maud. En las semanas siguientes, la expedición realizó un total de 15 vuelos de reconocimiento aéreo, utilizando 2 hidroaviones Dornier Wal. Sus incursiones cartografiaron meticulosamente unos 600.000 kilómetros cuadrados de hielo y roca mayormente no reclamados. La expedición, reafirmando intereses territoriales alemanes, colocó 3 postes de hierro de 1,5 metros con símbolos nacionalsocialistas en la costa. 13 marcadores más se dispersaron por aire tierra adentro y luego Alemania renombró la región como Neuschwabenland. Rumores y especulaciones posteriores indicaban que los alemanes tenían intenciones más allá de la curiosidad cartográfica. Publicaciones alemanas contemporáneas incluso plantearon la idea de utilizar la Antártida como un campo de pruebas para investigaciones de armas avanzadas, experimentos de vuelo y potencialmente como un enclave de respaldo en caso de que la guerra envolviera a Europa de manera desfavorable para Alemania. Estas narrativas coincidían con ambiciones más amplias vinculadas al llamado Plan de 4 años, una iniciativa económica y estratégica que buscaba preparar a Alemania para un conflicto prolongado y la expansión, incluyendo la posibilidad de establecer puestos coloniales tan lejanos como la Antártida. La expedición de 1939 informó descubrimientos naturales sorprendentes. Lagos sin hielo calentados por actividad geotérmica y grandes depósitos de carbón y otros minerales bajo la corteza antártica. Estos hallazgos despertaron la imaginación de figuras influyentes como Heinrich Himmler, jefe de las SS, quien comenzó a explorar discretamente la viabilidad de erigir una instalación permanente en el extremo sur. La base propuesta, conocida en secreto como Estación 211, originó décadas de leyendas tras la guerra. Durante principios de los años 40, supuestamente siguieron los viajes clandestinos alemanes a la Antártida. Un comentario revelador del gran almirante Karl Donitz insinuó actividades fuera de las operaciones navales comunes. Mencionó que sus tripulaciones de submarinos hallaron un auténtico paraíso en la Tierra. Para 1943, Donitz llegó incluso a proclamar con cierto orgullo que la flota de submarinos de Alemania había logrado construir, para su líder,
una especie de santuario inexpugnable en otra parte del mundo. Mientras los historiadores siguen debatiendo la veracidad literal de estas declaraciones, subrayaron el atractivo místico que la Antártida tenía en ciertos círculos nacionalsocialistas. Esto genera una pregunta constante. ¿Por qué antes de un nuevo conflicto global, los funcionarios alemanes pensaron que valía la pena contactar a Byrd e invertir recursos en lo que muchos veían como una empresa periférica en los confines helados de la Tierra? La respuesta está en el resurgimiento del nacionalismo alemán que barrió el país en los años de entreguerras. A raíz de las dificultades económicas y la inestabilidad política después de la Primera Guerra Mundial, movimientos como el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán aprovecharon el descontento público, ascendiendo rápidamente a la prominencia. A principios de la década de 1920, el partido reconoció la necesidad de contar con una ala paramilitar dedicada para proteger sus reuniones, a menudo volátiles, en Múnich. Este brazo de seguridad evolucionó en la Schutzstaffel OSS, que bajo Heinrich Himmler desde 1929 pasó de ser un pequeño destacamento de guardia a una de las instituciones más poderosas del Estado alemán. Himmler, inspirado por el simbolismo medieval romántico y la ideología nacionalista, concibió a las SS como una versión moderna de los caballeros teutónicos, una élite dedicada a proteger y promover los intereses alemanes. La propaganda alemana usaba imágenes míticas de conquistas y destino histórico, pero en realidad buscaba asegurar espacio vital y recursos para mantener la posición legítima de Alemania en Europa y más allá. Las políticas de Hitler estaban impulsadas por una determinación inquebrantable de sacar a Alemania de la devastación causada por los tratados de posguerra y el colapso económico, y de expandir su influencia tanto por la diplomacia como por la fuerza hacia nuevos territorios que pudieran sostener al pueblo alemán material y estratégicamente. Esta visión de expansión, junto con una vasta propaganda impulsada por el Estado, sentó las bases para empresas como las misiones a la Antártida, combinando exploración científica, prestigio nacional y una estrategia preventiva ante las incertidumbres de una inminente guerra mundial. El liderazgo nacionalsocialista mantenía la firme convicción de que cualquier territorio incorporado a lo que ellos no llamaban su futuro espacio vital debía ser cuidadosamente moldeado para preservar lo que consideraban una población cultural y étnicamente cohesionada. Bajo esta ideología, el concepto de Lebensraum no se trataba únicamente de expansión geográfica, sino que llevaba consigo una visión rígida de ingeniería demográfica. El objetivo era poblar regiones con personas que cumplieran sus estándares germánicos y europeos. Adolf Hitler solía criticar el mapa político de Europa, diciendo que sus pequeños estados no podían competir con las potencias globales con grandes mercados y recursos seguros. Él señalaba a los Estados Unidos como un modelo, viendo su consolidación de todo un continente bajo un solo sistema político y económico como un ejemplo envidiable. Para Adolf Hitler, esto permitía que Estados Unidos prosperara sin amenazas externas, algo que quería replicar en Europa con la expansión alemana. Dentro de este marco, la idea de colonizar incluso los rincones más inhóspitos del planeta, como la Antártida, no estaba completamente fuera del ámbito de consideración. Aunque su ambiente gélido e inhóspito presentaba enormes desafíos, seguía siendo la última masa de tierra, en gran parte no reclamada en la Tierra, ofreciendo teóricamente un lugar donde los alemanes podrían establecerse sin estar rodeados de naciones rivales. Si Alemania durante los años de la guerra realmente poseía las capacidades técnicas para establecer un asentamiento permanente y autosuficiente en la Antártida sigue siendo muy dudoso, pero el sueño de un refugio tan lejano encajaba perfectamente en la narrativa más amplia de asegurar un futuro protegido del cerco geopolítico. Además de recursos como carbón o minerales, había un atractivo ligado a ambiciones más arcanas. El misticismo que rodeaba a la Antártida coincidía con ciertas corrientes de pensamiento esotérico que circulaban entre las altas esferas del Tercer Reich. Ya en 1935, el Estado alemán estableció formalmente la Ahnenerbe, que se traduce como herencia ancestral, una organización creada aparentemente para investigar los orígenes históricos y culturales del pueblo alemán. Sin embargo, su misión pronto se amplió hacia áreas más especulativas y poco ortodoxas. La Ahnenerbe era única. Era la única institución gubernamental en el mundo que unía investigación histórica y exploración de teorías ocultas y tradiciones místicas. Su liderazgo venía de los círculos más altos de la jerarquía nacionalsocialista. Bajo el patrocinio personal de Heinrich Himmler,
El Ahnenerbe se adentró en estudios que iban desde antiguas runas europeas y folclore hasta teorías metafísicas y sobrenaturales. Himmler sentía gran fascinación por ideas que mezclaban misticismo medieval y doctrinas raciales pseudocientíficas, impulsando a la organización a buscar fuentes de poder poco convencionales. Astrólogos y asesores ocultistas del régimen como Wilhelm Wolff insinuaban ambiciones que superaban la conquista material. Según declaraciones de la época, el objetivo final de las investigaciones de la Ahnenerbe era identificar y aprovechar toda fuente de influencia concebible, ya fuera natural o sobrenatural. Esto significaba recurrir tanto a los avances tecnológicos contemporáneos como a oscuros ritos místicos, filosofías clásicas e incluso a las prácticas más oscuras del esoterismo medieval, todo con la esperanza de asegurar el triunfo de Alemania. Además de sus expediciones en la Antártida, los alemanes enviaron misiones a Asia, especialmente al Tíbet, en ese periodo. Estas misiones, envueltas en una mezcla de estudio etnográfico y curiosidad arcana, supuestamente los llevaron a sistemas de cuevas aisladas que habían estado selladas del mundo exterior durante siglos. Dentro de estas cavernas afirmaron haber encontrado manuscritos antiguos, textos que algunos entusiastas posteriormente alegaron que eran vestigios de épocas anteriores a la civilización humana conocida o incluso vinculados con la legendaria Atlántida. Estos documentos supuestamente guiaban para hallar portales míticos a la Tierra Hueca, un reino subterráneo que algunos ocultistas creían habitado por una civilización avanzada. En la febril imaginación de estos teóricos, tal raza oculta podría ser persuadida, o incluso aliada, para ayudar a Alemania en sus luchas globales. Algunos relatos afirmaban que bajo las vastas capas de hielo de la Antártida se encontraban partes de este continente atlante perdido, reforzando la creencia entre ciertos investigadores de Ahnenerbe de que las regiones polares ocultaban más que solo secretos geológicos. Mientras tanto, los místicos tibetanos supuestamente veían la llegada de las expediciones alemanas a través de su propio lente espiritual, interpretándolo como parte de un ciclo antiguo o una profecía, aunque tales interpretaciones a menudo fueron posteriormente romantizadas o exageradas por escritores de la posguerra. En conjunto, estos hilos entrelazados de geopolítica, misticismo y arqueología especulativa ilustran por qué la Antártida y regiones distantes como el Tíbet cautivaron la mente de ciertos planificadores e ideólogos alemanes. Veían en estas fronteras remotas no solo la promesa de recursos sin explotar o posiciones estratégicas de repliegue, sino también la tentadora posibilidad de descubrir fuerzas ocultas, ya fueran naturales, históricas o fantásticas, que pudieran inclinar la balanza a su favor. Se dice que algunos místicos tibetanos de la época creían que la llegada de expediciones alemanas a sus regiones remotas cumplía antiguas profecías que anunciaban el amanecer de una nueva era de iluminación. Si estas interpretaciones provenían de la tradición tibetana o fueron después adornadas por escritores sensacionalistas, aún es debatido por académicos. Sin embargo, estas creencias reales o proyectadas ayudaron a alimentar el mito que rodeaba las expediciones alemanas a las últimas fronteras inexploradas del mundo. En tiempos modernos, equipos científicos han descubierto de hecho vastos lagos subglaciales bajo la Antártida, algunos ubicados a más de 1 kilómetro bajo el hielo, con temperaturas del agua inesperadamente cálidas, rondando los 18 grados Celsius. Sobre estos lagos hay inmensas cúpulas naturales donde circula aire más cálido, creando cámaras estables y cavernosas. Se teoriza que durante incontables milenios, los desbordamientos de estos lagos geotérmicos tallaron extensos sistemas de túneles dentro del hielo, formando corredores ocultos que podrían, al menos en teoría, albergar actividades humanas clandestinas. Se especula que durante la Segunda Guerra Mundial, el reconocimiento naval alemán, especialmente de submarinos, pudo haber explorado o cartografiado partes de estos túneles ocultos. En ambientes tan remotos y aislados, es concebible que hayan podido identificar lugares para instalaciones secretas protegidas del brutal clima polar, completamente alejadas del reconocimiento aliado y resguardadas de tormentas y desplazamientos de hielo. Luego, esta idea fue influida por comentarios del gran almirante Karl Dönitz. Incluso tras la guerra, Dönitz aludió crípticamente a un refugio seguro fuera de Europa, describiéndolo como un paraíso entre hielos eternos. Durante los juicios de Nuremberg, según se informa,
sostuvo que la Marina alemana había logrado establecer una fortaleza inexpugnable, un oasis parecido a un paraíso en regiones remotas fuera del alcance normal. Si esto era literal, metafórico o simplemente fanfarronería, sigue sin resolverse, pero proporcionó abundante material para las leyendas de la posguerra. Las ambiciones alemanas en la Antártida no pasaron desapercibidas para Estados Unidos. En un ambiente de creciente tensión global, los líderes estadounidenses empezaron a ver los esfuerzos de cualquier potencia europea por establecerse en el continente austral como una amenaza estratégica. Un ejemplo dramático de esta preocupación ocurrió el 8 de julio de 1939, cuando estadounidenses de todo el país leyeron en el New York Times: el presidente ordena acelerar el viaje de Byrd. En esta historia se reveló que el presidente Franklin D. Roosevelt tomó medidas para acelerar la expedición antártica del almirante Richard E. Byrd. El motivo era claro: asegurar que las reclamaciones alemanas en la Antártida no se extendieran a regiones que Estados Unidos consideraba bajo el ámbito protector de la doctrina Monroe. Roosevelt dejó en claro que cualquier intento de potencias extranjeras de establecer bases militares o coloniales en los sectores antárticos al oeste del meridiano 180 sería visto como un desafío directo a los intereses estadounidenses, un acto hostil que podría requerir una respuesta. El Congreso asignó rápidamente $340,000 para la expedición de Byrd. Byrd anunció planes de llevar 3 barcos, incluido su buque insignia Oso de Oakland, que estaba en remodelación en Boston. Byrd incluso declaró que pondría la embarcación a disposición del gobierno después de la instalación de un nuevo motor. Así, incluso antes del estallido formal de la Guerra Mundial, ya se estaban sembrando las semillas de una posible confrontación entre Alemania y Estados Unidos por la Antártida. La proclamación alemana de Neuschwabenland mostró ambiciones territoriales que Washington no quiso ignorar. Sin embargo, curiosamente, los informes contemporáneos sobre la misión de Byrd daban pocas indicaciones de que él o sus hombres hicieran esfuerzos deliberados por seguir o investigar directamente lo que los alemanes estaban haciendo. No obstante, un artículo poco conocido del New York Times del 30 de noviembre de 1939 insinuaba una dimensión más clandestina. El artículo llevaba como titular "Órdenes secretas tomadas por Byrd en viaje polar". Contaba cómo el almirante Byrd volvió discretamente a su expedición antártica en el Canal de Panamá, ahora con directivas selladas de altos niveles del gobierno de Estados Unidos. Órdenes del Departamento de Estado eran tan delicadas que su existencia fue inicialmente suprimida. Según informantes citados en el artículo, Byrd había hecho un viaje discreto de regreso a Washington días antes de embarcarse nuevamente hacia el sur, recibiendo instrucciones confidenciales directamente de funcionarios de la Casa Blanca. El contenido de esas órdenes nunca se ha revelado totalmente, lo que ha dado pie a décadas de especulación. ¿Y si la verdadera misión de Byrd no era solo una encuesta científica, sino vigilar o contrarrestar supuestas actividades alemanas en el hielo? Algunos escritores compararon esta rivalidad encubierta con la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. En ambos escenarios, la exploración y la competencia geopolítica se entrelazaron profundamente. Una serie de informes poco conocidos bajo títulos como "La búsqueda del pasaje interior" avivaron aún más la intriga al señalar que el almirante Byrd provenía de un linaje vinculado a la élite tradicional de Estados Unidos, lo que sugería en la mente de los conspiracionistas que su misión podría haber servido a intereses nacionales más amplios y velados. Si esto fue alguna vez una competencia por alcanzar tierras misteriosas más allá del polo, como dicen las leyendas, sigue siendo un tema más propio de la historia especulativa que de hechos confirmados. Aún así, las narrativas entrelazadas de la geopolítica, la curiosidad oculta y la ciencia emergente continúan otorgando a la historia de estas expediciones antárticas una fascinación perdurable, mitad hecho frío, mitad envuelta en las brumas del mito. El atractivo de las agendas secretas y redes ocultas ha influido por años las interpretaciones de estas expediciones polares, sobre todo vistas a través de antiguas líneas de sangre europeas y órdenes fraternales. El almirante Ricardo E. Byrd estaba emparentado lejanamente con la familia real británica, un hecho que le daba un aire aristocrático en los círculos sociales estadounidenses.
Pero aún más provocador era su posición como masón de grado 33, lo que lo colocaba en la cima. Desde el principio, un manto de confidencialidad rodeó las empresas de Bird. Uno de sus biógrafos escribiría más tarde con una ambigüedad intencionada que había secretos de los que no se hablaría. Estas insinuaciones crípticas solo profundizaron la fascinación del público, especialmente considerando las identidades de quienes financiaban sus hazañas polares. Casi todas las primeras grandes expediciones de Byrd fueron financiadas por el magnate estadounidense John D. Rockefeller y su cerrado círculo de aliados industriales. Solo la posterior Operación Salto de Altura de Byrd, después de la Segunda Guerra Mundial, fue financiada directamente por la Marina de los Estados Unidos, lo que a su vez generó preguntas sobre el cambio de motivaciones de intereses imperiales privados a maniobras geopolíticas abiertas. Esta superposición de simbolismo fraternal no era una simple curiosidad. En 1928, durante una de las expediciones más célebres de Byrd, con el piloto Bernd Balchin, dejaron caer deliberadamente banderas masónicas tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur, un gesto cargado de matices ritualistas. Balcán, con su estilo, dejó su santuario como fares en la Antártida. Cuando Byrd regresó en su expedición a la Antártida, en 1933 nada menos que 60 de los 82 miembros de la tripulación eran masones. El 5 de febrero de 1935, Byrd formalizó esta conquista simbólica al fundar la Logia Antártica número 777 bajo la Constitución Masónica de Nueva Zelanda, marcando la primera logia de este tipo en el continente. Para algunos no fue solo un acto ceremonial, representaba la extensión física de redes de influencia establecidas desde hace mucho tiempo hasta los rincones más remotos del mundo. Como el presidente Roosevelt había pronosticado sombríamente en sus discursos de 1939, las llamas del conflicto pronto envolvieron al mundo entero. En diciembre de 1941, Estados Unidos fue arrastrado al torbellino global. A pesar de la sorprendente velocidad y alcance de los triunfos militares alemanes en Europa, que permitieron a los nacionalsocialistas controlar casi todo el continente, una coalición aliada logró finalmente desgastar las ambiciones del Reich en una campaña de 4 años de gran derramamiento de sangre. Para el 8 de mayo de 1945, las fuerzas militares alemanas depusieron las armas en una rendición incondicional. Sin embargo, una pregunta intrigante persiste para historiadores e investigadores alternativos. ¿Acaso el colapso de los ejércitos alemanes realmente significó el fin de las redes ideológicas y clandestinas que sustentaban la visión de Hitler? ¿O solo terminó la primera fase de una operación más profunda y secreta para asegurar la supervivencia del régimen con otra apariencia? Evidencias indican que en 1944, cuando aún se decidía el destino del Tercer Reich, los estrategas alemanes ya planeaban una estrategia de resurgimiento a largo plazo. El investigador de guerra Enrique Stevens, en su provocador libro Estrella Oscura, describe un plan clandestino llamado Operación Avalon. Se dice que esta iniciativa involucró a algunas de las figuras más influyentes de la jerarquía nazi, incluyendo al ministro de Armamento Alberto Speer, al general Hans Kammler y al secretario privado de Hitler Martin Bormann. Sus objetivos eran sencillos pero audaces: evacuar clandestinamente enormes fortunas, diseños de armas de última generación y cuadros completos de científicos y técnicos fuera de Europa antes del colapso total, estableciendo así las bases para un regreso después de la guerra. Una operación así, si tenía éxito, podría dar lugar a un aparato autosuficiente y fuera de los registros, en efecto, un Cuarto Reich disidente, capaz de ejercer influencia mucho más allá de las estructuras formales de cualquier estado alemán derrotado. A lo largo de la guerra, la Schutzstaffel SS ya se había transformado en una entidad casi soberana dentro de la propia Alemania. Bajo la estricta dirección de Himmler, la SS creó un complejo militar industrial único, liderando proyectos aeroespaciales, cohetería, propulsión a chorro y armas avanzadas superiores a las de los aliados. Este vasto portafolio incluía aviones a reacción supersónicos, prototipos tempranos de alas voladoras que anticiparon la tecnología furtiva de la posguerra, misiles de crucero y los primeros misiles balísticos operativos del mundo. Aún más oscuras eran las historias sobre naves de forma circular, los llamados platillos voladores, prototipos que supuestamente aprovechaban principios revolucionarios de propulsión. Si eran maravillas de la ingeniería secretas o exageraciones de técnicos capturados,
sigue siendo tema de debate. En el centro de esta narrativa estaba el proyecto ultrasecreto de las SS llamado Die Glocke o La Campana, desarrollado en una instalación clandestina en la Polonia ocupada. Las descripciones de la campana suelen ser sensacionalistas, un dispositivo misterioso alojado en una cámara subterránea reforzada, supuestamente capaz de generar poderosos campos electromagnéticos. Algunos relatos exageran diciendo que podía levitar o distorsionar el espacio-tiempo, pero evaluaciones más sobrias piensan que solo fue un intento desesperado de crear un arma avanzada de plasma. La desesperación de Hitler en el último año de la guerra y su demanda de una Wunderwaffe para cambiar la suerte de Alemania reflejan totalmente su carácter. El proyecto de la campana nunca se concretó. A inicios de 1945, al acercarse las fuerzas soviéticas, el dispositivo y su personal clave desaparecieron. En el centro de este misterio estaba el general Hans Kammler, una figura sombría de las SS con autoridad exclusiva sobre los proyectos tecnológicos más sensibles de Alemania. Conocido por su eficiencia despiadada en la construcción de enormes sitios de producción subterráneos, Kammler también supervisaba centros clave de desarrollo de cohetes y, según algunos relatos, fue personalmente responsable de llevarse al equipo principal de la campana y los archivos técnicos. Así, mientras Berlín caía y las fuerzas alemanas convencionales se rendían entre ruinas, una corriente subterránea de operaciones continuaba bajo la superficie, desviando en silencio hombres, planos y tesoros hacia canales ocultos. Estos esfuerzos dieron pie a leyendas sobre refugios secretos en la Antártida e inspiraron teorías que sugerían que miembros del Tercer Reich se ocultaron, esperando un nuevo capítulo de influencia lejos de Europa. La maquinaria industrial de guerra, supervisada por las SS y dirigida por hombres como Hans Kammler, dependía tanto del talento de ingeniería avanzada como del trabajo de muchos obreros forzados. En toda la Europa ocupada, millones de personas fueron capturadas y obligadas a trabajar, con contingentes horribles extraídos directamente de los campos de concentración. Estos trabajadores esclavos excavaron fábricas subterráneas, ensamblaron cohetes y trabajaron en condiciones letales para llevar a cabo los programas de armas avanzadas en los que Hitler depositó sus últimas esperanzas. La sombría experiencia en organizar vastos proyectos de construcción bajo absoluto secreto, a menudo bajo tierra o en zonas remotas, era precisamente el tipo de dominio logístico necesario si se pretendía construir un refugio de emergencia o un complejo encubierto en un entorno tan hostil y aislado como la Antártida. En la caótica primavera de 1945, mientras el Ejército Rojo y los aliados occidentales avanzaban sobre Alemania, Kammler, responsable de los proyectos más secretos del Reich, simplemente desapareció. El 17 de abril, él y su círculo más cercano desaparecieron junto con gran parte de la documentación y el personal técnico relacionado con los proyectos bélicos más sofisticados de Alemania. Los relatos oficiales de la posguerra sugieren que Kammler se suicidó para evitar ser capturado, pero esta narrativa siempre ha estado rodeada de escepticismo. Dada su reputación como un estratega astuto y despiadado que había demostrado una habilidad notable para aprovechar cada oportunidad, muchos investigadores creen que es mucho más probable que Kammler haya orquestado su propia evacuación clandestina. Respaldando estas sospechas, existen informes persistentes, aunque no definitivamente comprobados, de que Kammler escapó a bordo de un enorme Junkers Ju-390 de 6 motores, una aeronave experimental de largo alcance diseñada originalmente para llegar a objetivos tan lejanos como la ciudad de Nueva York. La ruta y destino final de vuelo siguen siendo desconocidos, lo que alimenta teorías de que Kammler pudo huir de Europa a santuarios clandestinos antes del colapso de Alemania. Los aliados eran plenamente conscientes de la importancia de la investigación militar avanzada de Alemania. Después de la guerra, Sir Roy Fedden, quien encabezó una misión técnica británica para evaluar la tecnología de aviación alemana capturada, ofreció una evaluación aleccionadora. Él comentó: "He visto suficientes de sus diseños y planes de producción como para darme cuenta de que, si hubieran logrado prolongar la guerra algunos meses más, nos habríamos enfrentado a una serie de desarrollos completamente nuevos y mortales en la guerra antiaérea". Tales declaraciones subrayaron lo estrecho que fue el margen con el que los aliados superaron los avances tecnológicos más audaces de Alemania. Aunque las Fuerzas Armadas alemanas se rindieron en mayo de 1945, el aparato del Tercer Reich
redes ideológicas, facciones de las SS y escondites de riqueza e investigaciones no lo hicieron de forma uniforme. Las agencias de inteligencia aliadas detectaron pronto movimientos y actividades encubiertas alemanas tras la guerra, sobre todo en el hemisferio sur. Estas señales hicieron que altos funcionarios en Washington concluyeran que las ambiciones nazis quizá no terminaron el día de la victoria en Europa. En este contexto, el secretario de la Marina, James Forrestal, autorizó una de las operaciones polares más ambiciosas jamás realizadas. Apenas un año y medio después de que los cañones de la Segunda Guerra Mundial se silenciaran en Europa, el almirante Richard E. Byrd fue puesto al mando de lo que se conoció como la Operación High Jump, una enorme fuerza de tarea naval enviada a la Antártida a finales de 1946. Públicamente, la misión fue presentada como un proyecto de reconocimiento y mapeo a gran escala, supuestamente para establecer las capacidades y la presencia de Estados Unidos en las regiones polares. El propio Byrd, en términos inusualmente directos, calificó la expedición como principalmente militar, pero no dio más detalles. La operación Salto Alto impresionó por su magnitud. Incluía un portaaviones, 12 buques de guerra adicionales, un submarino, más de 20 aviones y helicópteros y una dotación de aproximadamente 4,000 personas. Un despliegue así sería un grupo de batalla formidable en cualquier lugar. Sin embargo, ahí estaba, enviado a las desoladas extensiones de la Antártida. El informe oficial fue elaborado cuidadosamente. En 1948, Metro-Goldwyn-Mayer lanzó un largometraje documental titulado La Tierra Secreta, que narra las pruebas de la misión entre icebergs, tormentas y los desafíos técnicos de operar en los extremos polares. Sin embargo, a pesar de todo su despliegue cinematográfico, la película evitó de manera conspicua cualquier mención sobre preparativos de combate. Posteriormente, los historiadores notaron una deficiencia extraña. Aunque era una de las armadas navales más grandes enviadas a la Antártida, la fuerza casi no incluía aviones de combate. El portaaviones United States Shipyard de Filipinas no tenía su dotación habitual de aviones de combate ni de ataque. En su lugar, sus cubiertas estaban llenas de aviones de reconocimiento Douglas R-410 Skytrain, la variante naval del famoso C-47, que fueron adaptados para vuelos polares prolongados. Los hidroaviones Martin Patrol Bomber Martin Mariner, que tuvieron un papel clave en la operación, estaban destinados principalmente al reconocimiento y patrullas antisubmarinas, no al combate ofensivo. Críticos de la versión oficial sostienen que esta peculiar composición de fuerzas no habría sido apta para enfrentar amenazas militares serias, como las defensas alemanas en Neuschwabenland que sugieren los teóricos de la conspiración. Para añadir intriga, los aviones R-4D tenían cámaras Trimetragon avanzadas, un sistema fotográfico secreto que capturaba imágenes panorámicas de alta resolución en grandes áreas. Tales capacidades iban mucho más allá de la simple cartografía. Esto apuntaba a una operación detallada de recopilación de inteligencia diseñada para documentar características de la superficie y potencialmente localizar instalaciones ocultas bajo el hielo. En Washington y Londres, los analistas de inteligencia seguían preocupados de que la élite científica y militar alemana no hubiera desaparecido, sino que se hubiera reorganizado en reductos dispersos, esperando mejores condiciones geopolíticas para imponerse de nuevo. Así, la operación High Jump también puede verse a través del prisma de la política de poder de la posguerra, como una audaz demostración del alcance estadounidense destinada no solo a asegurar intereses territoriales en la Antártida, sino también a investigar y, si fuera necesario, neutralizar cualquier infraestructura secreta que los alemanes pudieran haber ocultado fuera del alcance de la ocupación aliada convencional. Mientras los aviones de la operación High Jump patrullaban la desolada extensión antártica, llevaban más que solo cámaras para el mapeo topográfico. Cada avión remolcaba magnetómetros muy sensibles para detectar fluctuaciones en el campo magnético de la Tierra. Anomalías así podrían revelar grandes huecos o estructuras geológicas inusuales bajo millas de hielo, posibles cavernas, bóvedas naturales o, según algunos teóricos, instalaciones artificiales secretas. Tras despegar del portaaviones Mar de Filipinas, se informó que los aviones de reconocimiento R-4D modificados operarían indefinidamente en condiciones polares desde pistas de hielo o bases costeras, manteniendo reconocimiento aéreo continuo.
Este nivel de compromiso subrayaba la seriedad extraordinaria con la que la Marina de los Estados Unidos abordó la operación. Aunque los registros y películas destacan el carácter científico y pacífico de la expedición, persiste la especulación de que las cubiertas inferiores del hangar del portaaviones ocultaban aviones de combate en reserva por si la misión enfrentaba fuerzas hostiles. Ningún comandante naval navegaría con una fuerza de tarea hacia territorio incierto sin cobertura aérea, especialmente ante las ansiedades de la Guerra Fría sobre la Unión Soviética o temores de remanentes alemanes. Originalmente planeada para durar hasta 8 meses, equipada con suministros, combustible y contingencias para pasar el invierno en la dura noche polar, la operación Salto de Altura terminó abruptamente. Tras 8 semanas en la estación, el almirante Byrd ordenó la retirada y la flota regresó al norte hacia latitudes más amigables. Esta interrupción causó décadas de especulación. ¿Fue la retirada debido al clima severo, problemas mecánicos ocultos, o algo mucho más inquietante encontrado bajo los cielos antárticos? Al regresar a Estados Unidos, el almirante Byrd fue sometido a extensos interrogatorios en el Pentágono. Aunque gran parte de lo que ocurrió sigue clasificado o se ha perdido en archivos fragmentados, surgieron fragmentos tentadores. Se alega que Byrd informó a un comité especial del Congreso advirtiéndoles en términos contundentes que si alguna vez estallaba otra guerra, Estados Unidos podría enfrentar un ataque de aeronaves capaces de atacar de polo a velocidades asombrosas, una declaración ominosa que parecía implicar tecnologías mucho más avanzadas que cualquier arsenal contemporáneo conocido. Esta idea se reforzó en Sudamérica, donde el periodista chileno Lee Van Atta, desde Santiago, citó a Byrd sobre la urgente necesidad de que Estados Unidos creara nuevas defensas contra aviones hostiles de las regiones polares. Tales comentarios, si fueron reportados con precisión, sugerían que Byrd había encontrado evidencia, ya fuera directa o inferida, que apuntaba a capacidades aéreas avanzadas operando desde fortalezas remotas y heladas. Añadiendo más misterio, documentales recientes de Rusia como Tercer Reich, Operación Objeto Volador No Identificado, muestran el polémico testimonio del aviador naval estadounidense John Serson. Según Serson, su embarcación, el portaaviones de escolta United States Ship Casablanca, también fue desplegada en aguas antárticas como parte de la fuerza de tarea más amplia de Byrd. Afirmó que los cazas Corsair de la Marina estadounidense, lanzados desde sus cubiertas, en realidad entraron en combate con naves voladoras no identificadas, descritas como objetos plateados en forma de disco durante un inesperado ataque aéreo. Sin embargo, este relato dramático se complica de inmediato por el registro oficial. El United States Ship Casablanca no figura en los listados oficiales de la Marina para la operación High Jump. Indica esta discrepancia que Serson inventó o exageró, influido por rumores tras la guerra, o insinúa operaciones clasificadas y bitácoras de barcos limpiadas retroactivamente para ocultar despliegues relacionados con incidentes delicados. En términos puramente estratégicos, los recuerdos de Serson no son del todo inverosímiles. Ningún almirante enviaría una armada tan formidable a un territorio polar inexplorado sin asegurar cobertura aérea, especialmente ante posibles climas extremos o fuerzas desconocidas o hostiles. Incluso dentro de la lógica convencional de la doctrina naval de la era de la Guerra Fría, mantener escuadrones ocultos de cazas a bordo de portaaviones de escoltas secundarios sería una medida operativa de prudencia estándar. La historia completa de la Operación Salto de Altura aún es desconocida. Las sesiones informativas de Byrd en el Pentágono fueron a puerta cerrada.
Sus comentarios más inquietantes se filtraron a través de capas de secreto militar y cálculos geopolíticos. Quedan fragmentos, informes oficiales de la misión con lenguaje técnico reservado, documentales públicos que esquivaron la controversia, entrevistas que insinúan peligros nunca detallados y décadas de especulación de investigadores que ven en las lagunas del registro indicios de una competencia más grande y oculta. Tras la abrupta finalización de la operación High Jump y el regreso de la flota a Estados Unidos, el almirante Ricardo E. Byrd se encontró envuelto en un estricto secreto militar. Según varios informes y testimonios posteriores, a Byrd se le ordenó explícitamente que se abstuviera de hablar públicamente sobre ciertos detalles de sus experiencias en la Antártida. Los archivos completos de High Jump, incluidos los informes posteriores y los de inteligencia más delicados, han permanecido clasificados o censurados durante décadas, alimentando la incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió en el continente del sur. Entre los elementos más controvertidos de este misterio se encuentra el supuesto contenido del llamado Diario Secreto de Byrd. En relatos que surgieron años después de su muerte, estos escritos supuestamente describían un episodio asombroso durante su último vuelo de reconocimiento sobre el polo. Según estas narrativas, la aeronave de Byrd fue interceptada por naves voladoras avanzadas en forma de platillo que forzaron el aterrizaje de su avión en una gran caverna hacia el interior de la Tierra. Allí aseguró haber hallado a un grupo germánico europeo que hablaba alemán perfectamente, le advirtieron sobre el rumbo destructivo de la humanidad y lo enviaron de regreso para contar lo que vio. La mayoría de los historiadores y expertos descartan este relato como apócrifo, ya que muestra rasgos de ciencia ficción pulp de mediados del siglo XX, luego incorporados a la literatura de conspiración y la mitología ovni de la posguerra. Sin embargo, persiste un hecho intrigante, aunque menos dramático. La Tierra Secreta, el documental oficial producido por Metro-Goldwyn-Mayer, que narra la operación High Jump, reconoce discretamente que el último vuelo programado de Byrd sobre el interior de la Antártida fue efectivamente retrasado aproximadamente 3 horas. La película lo atribuyó a fallas técnicas e irregularidades en el motor que exigieron mantenimiento inesperado. Si la pausa fue por motivos mecánicos o algo distinto, sigue generando historias alternativas. 4 meses después, en septiembre de 1947, el reconocimiento estratégico pasó del Polo Sur al Polo Norte, con las tensiones geopolíticas escalando hacia lo que pronto se llamaría la Guerra Fría. El recién formado Comando Aéreo Estratégico inició un programa integral de mapeo y vigilancia sobre el Ártico. Fort Richardson, en Alaska, se transformó rápidamente en una bulliciosa base de operaciones avanzada, albergando escuadrones de bombarderos B-29 Superfortress aeronaves que apenas 2 años antes habían lanzado fuego atómico sobre Japón. Pero estas no eran misiones de bombardeo estándar. Además de cámaras aéreas de alta resolución, estos B-29 estaban equipados con sensores electromagnéticos de última generación, detectores de anomalías magnéticas y otros instrumentos clasificados diseñados para detectar perturbaciones que pudieran indicar instalaciones ocultas o tecnologías no convencionales. Sus misiones reflejaban los barridos magnetométricos de las aeronaves de Byrd en la Antártida, lo que sugiere un esfuerzo sistemático de Estados Unidos para escanear ambos polos en busca de estructuras ocultas. Fue en estos cielos árticos imponentes donde la narrativa tomó otro giro curioso. Durante múltiples salidas, las tripulaciones de vuelo reportaron avistamientos de naves inusuales que desafiaban cualquier explicación convencional. Describieron discos metálicos con despegue y aterrizaje vertical, estacionados de forma incongruente en placas de hielo flotantes. Más inquietantes fueron los relatos de naves moviéndose bajo el agua y emergiendo en otro lugar, maniobrando con mayor velocidad y agilidad que cualquier tecnología occidental o soviética. Las tripulaciones de los B-29 informaron que estos objetos escoltaban sus bombarderos a gran distancia, manteniéndose vigilantes. Al regresar a Alaska, estas tripulaciones fueron sometidas a interrogatorios inmediatos. Todos los rollos de película, cintas de sensores y registros escritos fueron recolectados rápidamente, sellados bajo la más alta clasificación y enviados directamente a los centros de inteligencia en Washington.
Distrito de Columbia, cualesquiera que hayan sido las conclusiones extraídas de estos materiales, permanecieron restringidas a los niveles más altos del mando militar. El mayor Carlos Moss, supervisor de la Iniciativa de Reconocimiento Ártico, presentó una evaluación mesurada en su informe final. Sugirió que la nave vista por sus equipos podría ser un avance soviético secreto, posiblemente basado en ingeniería alemana capturada, considerando el esfuerzo de Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por reclutar especialistas y planos nazis tras la Segunda Guerra Mundial. La hipótesis de Moss se ajustaba al contexto de amenaza de la Guerra Fría temprana y daba una explicación racional, aunque inquietante. Aunque era una visión pragmática, las similitudes con las advertencias previas de Byrd eran difíciles de ignorar. Tanto en el fondo como en la cima del mundo, en el transcurso de unos meses, las operaciones militares estadounidenses reportaron encuentros con máquinas voladoras que podían saltar del hielo al aire y del agua al cielo. Naves capaces de recorrer distancias globales a velocidades sin precedentes. Ya fuera tecnología soviética encubierta, restos de experimentos alemanes de la guerra o algo más desconocido, sigue siendo un enigma ligado a las primeras ansiedades estratégicas de la era nuclear. Tras el abrupto final de la operación High Jump, el almirante Ricardo E. Byrd regresó a los Estados Unidos, donde pronto fue ingresado en un hospital para recibir tratamiento no revelado. Durante este periodo, también fue discretamente apartado de cualquier contacto adicional con la prensa. Si este aislamiento fue solo para su recuperación médica o para ocultar sus hallazgos polares, sigue siendo tema de especulación, especialmente entre quienes estudian las maniobras de inteligencia tras la guerra. Sorprendentemente, pese a la pausa, la experiencia de Byrd fue solicitada otra vez 10 años después. En marzo de 1955, fue asignado a supervisar la ambiciosa operación Deep Freeze de la Marina de los Estados Unidos. Esto no fue solo otra expedición, sino el inicio de una presencia militar estadounidense permanente en la Antártida. A diferencia de antes, la participación de Byrd fue principalmente simbólica. Solo estuvo una semana en el hielo antes de volver a Estados Unidos en febrero de 1956, dejando las complejas operaciones logísticas y de ingeniería a una generación más joven de oficiales. Byrd no tendría mucho tiempo para pensar en este último capítulo de su carrera polar. El 11 de marzo de 1957, Byrd falleció mientras dormía en su casa de Boston por complicaciones cardíacas. Su fallecimiento fue honrado con toda la solemnidad nacional y fue sepultado entre las figuras más veneradas de Estados Unidos en el Cementerio Nacional de Arlington. Aún así, el momento y las circunstancias de su muerte han generado dudas persistentes en algunos sectores, planteando la inevitable pregunta: ¿guardaba Byrd secretos tan importantes que incluso el final de su vida sigue estando envuelto en una silenciosa sospecha? Apenas un año después de la muerte de Byrd, la operación Deep Freeze entró en una fase dramáticamente nueva. En agosto de 1958, la Marina de los Estados Unidos usó el United States Ship Norton Sound, un barco de pruebas de misiles en aguas antárticas, para lanzar 3 cohetes con ojivas nucleares de bajo rendimiento. Estos artefactos fueron detonados a gran altura sobre la atmósfera polar bajo el nombre en clave Proyecto Argus, una operación clasificada cuyo objetivo declarado era investigar el entorno magnético de la Tierra. Informes científicos oficiales posteriores atribuyeron a esta iniciativa la contribución de datos cruciales que llevaron al descubrimiento y comprensión de los cinturones de radiación de Van Allen, una vasta zona de partículas cargadas que rodea el planeta. Sin embargo, la pura audacia de detonar armas nucleares sobre la última frontera prístina de la Tierra ha alimentado un debate duradero sobre qué más podría haberse pretendido. Algunos investigadores creen que estas explosiones a gran altitud generaron pulsos electromagnéticos para deshabilitar instalaciones ocultas, posiblemente relacionadas con enclaves alemanes bajo el hielo. Ya sea que este haya sido o no el verdadero propósito, no ha surgido evidencia de ninguna acción de represalia por parte de supuestos remanentes alemanes o de cualquier otro tipo contra esta demostración sin precedentes de fuerza atómica en el teatro antártico. No obstante, la falta de una respuesta visible no ha frenado las teorías especulativas de la posguerra, que siguen tejiendo una red de lucha encubierta en estos yermos polares. Mientras tanto, otro hilo de este tapiz posguerra se desenrolló al oeste, cruzando el Atlántico hacia el hemisferio sur.
Incluso cuando los comunicados oficiales de los aliados cerraron el capítulo del régimen de Hitler, proclamando al dictador muerto por suicidio en su búnker de Berlín, ante un mundo desesperado por una conclusión definitiva, muchos agentes de inteligencia albergaban conclusiones mucho menos definitivas. Dentro de los círculos clasificados, circulaban informes persistentes de que Hitler no había perecido entre los escombros de la Cancillería del Reich, sino que había escapado junto a su lugarteniente más confiable, Martin Bormann, encontrando refugio en un continente lejano, muy alejado de los campos de batalla de Europa. Personalmente no creo que esto sea cierto, pero sigue siendo bastante interesante. Argentina, bajo el mando del presidente Juan Perón, surge como un santuario crucial. Perón, afín a la ideología fascista europea, fue muy hospitalario con emigrados alemanes tras la guerra. Él facilitó no solo escapes individuales, sino redes completas de reubicación. En las extensas y remotas áreas de la provincia de Río Negro, en Argentina, un territorio de aproximadamente el tamaño de Massachusetts, comunidades enteras echaron raíces, transformando el paisaje cultural con arquitectura, gastronomía y tradiciones marcadamente germánicas. San Carlos de Bariloche, rodeada de picos nevados y lagos cristalinos en la Patagonia, se volvió el emblema de este refugio, a menudo comparada con una porción trasplantada de los Alpes bávaros. Bariloche prosperó con escuelas de idioma alemán, cabañas alpinas y apellidos que se remontan directamente a las antiguas tierras de Europa. Aquí, bajo amplios cielos y tras discretas propiedades privadas, se afirma que muchos portadores de la insignia del Reich de Hitler vivieron tranquilos, sin extradición ni rendición de cuentas, protegidos por la complicidad local y la lejanía de los tribunales de Nuremberg. Para los historiadores oficiales, estas historias siguen siendo notas al pie, complicadas por poca documentación y décadas de rumores. Sin embargo, son parte inseparable de la leyenda más amplia de que la guerra no terminó en 1945, sino que pasó de los campos de batalla a un tablero clandestino, extendiéndose desde la Antártida hasta los lagos sudamericanos, donde las piezas seguían moviéndose en silencio, guiadas por manos invisibles. Para al menos una parte de los remanentes del imperio destrozado de Hitler, Argentina se convirtió en algo más que un simple refugio. Sirvió como una base para reconstruir la influencia en el escenario mundial. En este nuevo orden clandestino, Martin Bormann, el secretario privado de Hitler durante mucho tiempo y arquitecto de gran parte de la maquinaria económica del Reich durante la guerra, es citado a menudo como la figura clave que heredó el control sobre el legado disperso pero aún potente del poder nacionalsocialista. El verdadero genio de Bormann no residía en las tácticas militares ni en la propaganda, sino en la ingeniería financiera. En los últimos años de la guerra, él organizó redes de empresas fantasma, cuentas extranjeras y compras discretas de propiedades para resguardar el oro robado, activos industriales y grandes reservas de efectivo fuera de Alemania. Cuando el Reich militar colapsó en 1945, esta infraestructura oculta permitió que su sombra económica perdurara, un imperio invisible capaz de influir sustancialmente en varios continentes. A lo largo de las décadas, destellos de esta influencia subterránea ocasionalmente salieron a la superficie. Transferencias secretas de activos, fusiones encubiertas e intervenciones silenciosas en los mercados internacionales sugerían que poderosas palancas financieras seguían en manos leales a un régimen desaparecido. Este trasfondo quedaría inextricablemente ligado a uno de los programas más polémicos de la Guerra Fría, la Operación Paperclip. Con la rendición incondicional de Alemania recién firmada, el presidente Harry Truman aprobó una audaz iniciativa para reclutar a decenas de científicos, ingenieros y expertos en inteligencia alemanes. Con el proyecto Paperclip, altos técnicos y operativos del Reich fueron llevados discretamente a Estados Unidos. Esta política, justificada por la amenaza soviética, hizo que Estados Unidos absorbiera segmentos clave de la élite intelectual nazi. Destacaba el general de división Reinhard Gahlen, ex jefe de inteligencia militar de Hitler en el Frente Oriental. Gahlen y su equipo no solo evitaron ser procesados, también fueron integrados al núcleo del espionaje estadounidense de posguerra, llegando a ser clave en la futura Agencia Central de Inteligencia. A través de las redes de Gahlen, miles de exoficiales de inteligencia de la Wehrmacht y las SS encontraron nuevos empleadores en Washington, y sus vastos archivos sobre operaciones Auschwitz
soviéticas se convirtieron en una mercancía muy valiosa en los primeros años de la Guerra Fría. Mientras tanto, en el ámbito de la ambición tecnológica, Estados Unidos hizo un trato igualmente trascendental. Wernher von Braun, el brillante pero profundamente cómplice arquitecto del programa de cohetes Humo-2, cuyas armas habían sembrado destrucción en Londres y Amberes, junto con cientos de sus especialistas en ingeniería, fueron trasladados a laboratorios estadounidenses. Su experiencia formó el núcleo de los programas de propulsión de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, impulsando finalmente a Estados Unidos a la Luna. Así, a través de Paperclip, la investigación militar de punta del Tercer Reich no solo se preservó, sino que se convirtió en la base del propio ascenso aeroespacial de Estados Unidos. Los críticos argumentan que, al buscar estas alianzas convenientes, Estados Unidos permitió, quizás sin querer o tal vez muy conscientemente, que elementos clave de la maquinaria científica y de inteligencia del Tercer Reich sobrevivieran intactos, incrustándose efectivamente dentro de las instituciones estadounidenses. Según esta interpretación, la política de Truman fue una capitulación. El Reich había infiltrado e influenciado el propio aparato de su antiguo enemigo, logrando mediante acuerdos silenciosos lo que no pudo conseguir por la fuerza de las armas. Simultáneamente, en Europa, el territorio físico de Alemania fue diseccionado y repartido entre las potencias aliadas victoriosas, con sus ciudades humeantes y su pueblo empobrecido. Pero el núcleo ideológico y económico del Reich era mucho más difícil de destruir. A través de un laberinto de corporaciones transnacionales, fideicomisos ocultos y asociaciones discretas en la banca internacional, los remanentes del capital nazi continuaron circulando, moldeando sutilmente las finanzas globales. Tras la guerra, los grandes industriales alemanes, muchos beneficiados por el trabajo esclavo, se reintegraron al orden económico occidental, mientras sus pasados solían ser ignorados en favor de la prosperidad. La combinación de viejos intereses y nuevas estructuras de poder no terminó en la banca. Los conglomerados aeroespaciales surgidos de estas bases solían vincularse con agencias de inteligencia nacional, mezclando la ambición corporativa con la diplomacia encubierta estatal. En este contexto, resulta un ejercicio intrigante preguntarse hasta dónde podrían haber avanzado las tecnologías que alguna vez se originaron en laboratorios alemanes ocultos, tecnologías insinuadas en los últimos meses de la guerra por hombres como Hans Kammler, en la secrecía de los presupuestos negros de la posguerra. Actualmente, los bordes de estas historias alimentan leyendas modernas. Circulan rumores sobre flotas secretas que viajan fuera de la atmósfera terrestre, usando propulsión basada en principios explorados bajo supervisión de las SS. Algunos autores especulativos y exintegrantes retirados mencionan grandes naves operando fuera de la órbita baja terrestre, posiblemente de una alianza multinacional secreta o algo más inquietante. ¿Bajo qué bandera, preguntan, navegan estas supuestas naves? ¿Llevan las estrellas y franjas de los Estados Unidos? ¿O la sombra de esvásticas que simbolizan un cuarto Reich, ya no exiliado, sino triunfante y oculto fuera de control democrático? Estas preguntas se encuentran entre la posibilidad tentadora y la pura conjetura, pero persisten precisamente porque el registro histórico dejó tantos vacíos deliberados. En el vacío creado por archivos clasificados, documentos destruidos y narrativas cuidadosamente gestionadas después de la guerra, los mitos y teorías inevitablemente florecen. Y así, después de seguir este hilo extraordinario, desde Hamburgo hasta Neuschwabenland, desde la operación High Jump hasta vuelos sombríos sobre el Ártico, desde lagos de montaña en Argentina hasta el frío laberinto de las agencias de inteligencia modernas, quiero tomarme un momento para compartir mis propios pensamientos contigo. Para mí, la historia no es solo un listado de fechas, batallas y tratados. Es un organismo vivo que nos impulsa a cuestionar, sopesar afirmaciones opuestas y enfrentar la ambigüedad. Eso es exactamente lo que hace que temas como este, los fascinantes misterios de las expediciones alemanas a la Antártida, las armadas navales estadounidenses desafiando el hielo y la niebla de secretismo, sean tan cautivadores sin fin. ¿Qué pienso realmente de esto? Antes que nada, cuando observo el periodo de posguerra, los primeros años de la Guerra Fría, veo a unos Estados Unidos dominados por una profunda ansiedad.
La Unión Soviética había salido de la Segunda Guerra Mundial con un enorme ejército convencional, un aparato de inteligencia despiadado y, poco después, armas nucleares. Los estrategas estadounidenses, desde Truman hasta Eisenhower, vivían con el temor constante de que los soviéticos pudieran aprovechar cualquier vacío tecnológico o geopolítico dejado por los alemanes derrotados. Es bajo esa perspectiva que creo que debemos ver estas enormes operaciones polares estadounidenses. Sí, públicamente se presentaron como exploración, pero bajo esa bandera había una inconfundible corriente de urgencia propia de la Guerra Fría. La posibilidad de que los soviéticos obtuvieran tecnología alemana avanzada, desde cohetes de Peenemünde hasta proyectos secretos bajo Kammler en las SS, preocupaba a militares e inteligencia estadounidenses. Creo que realmente existía tecnología alemana avanzada de discos, platillos voladores literales, llevados en secreto a la Antártida. Con un enfoque histórico serio y basado en evidencia, diría que es poco probable. Simplemente no hay documentación sólida, ni planos capturados, ni informes de pruebas verificados que respalden la existencia de esas máquinas como una realidad operativa. Por más fascinante que sea el concepto, la historia rigurosa exige un estándar de prueba más alto. Pero aquí está el matiz crítico. La ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. Tampoco tenemos evidencia definitiva que desacredite la existencia de esos proyectos. Se sabe que archivos de la SS y la Luftwaffe desaparecieron al final de la guerra. Sabemos que equipos enteros de científicos desaparecieron, algunos bajo la operación Paperclip, otros posiblemente hacia Sudamérica. Sabemos que el general Kammler, con autoridad absoluta sobre las armas más sensibles de Alemania, simplemente desapareció de la historia. No hay tumba ni captura comprobada. Hablando del almirante Byrd y la operación High Jump, aquí se pone más interesante. Creo que Byrd fue enviado a cazar a los alemanes rebeldes escondidos bajo el hielo. Honestamente, no. No hay pruebas sólidas de un enfrentamiento militar directo con fuerzas nazis en la Antártida. El propio Byrd, en los registros oficiales, nunca lo dijo explícitamente. El secreto que rodea toda la operación es indudablemente extraño. La Operación Salto de Altura es una de las mayores expediciones militares polares. Estaba cuidadosamente abastecida y planeada para 8 meses, pero la cancelaron tras solo 8 semanas. Oficialmente se citan desafíos logísticos y climáticos, pero esas explicaciones parecen extrañamente insuficientes para una operación tan grande y tan cuidadosamente preparada. Aún más extraño es lo clasificado que se volvió gran parte de los informes posteriores de Byrd. ¿Por qué una simple exploración sigue tan protegida por autorizaciones de seguridad que incluso en 2025 partes importantes permanecen inaccesibles al público? ¿Por qué hablar demasiado libremente sobre lo que Byrd vio e hizo en la Antártida todavía sería suficiente para levantar sospechas o algo peor dentro de los círculos de defensa? Y también está la vida de Byrd. No mucho después de la operación Deep Freeze murió mientras dormía, supuestamente de una afección cardíaca. Quizá realmente fue así de simple. El capítulo final de una vida vivida en extremos polares duros. Pero el historiador en mí, siempre atento a los patrones, no puede evitar notar cuán a menudo las figuras clave vinculadas a estos rincones más oscuros de la guerra tuvieron finales silenciosos y convenientes. Quizá eso sea paranoia, quizá sea simplemente la poesía oscura de la historia, pero creo que vale la pena reconocerlo. ¿Por qué la Marina de Estados Unidos en 1939, antes de Pearl Harbor, actuó rápido para contrarrestar reclamaciones alemanas en la Antártida? ¿Por qué arriesgarse a una guerra por páramos helados tan lejos de Nueva York o Berlín? ¿Por qué tanta urgencia inmediata en lugar de una negociación tranquila? Y hoy vemos ecos de estos viejos misterios en el hecho de que la Antártida sigue estando fuera del alcance de la exploración común. Sigue bajo un estricto régimen de tratados internacionales que prohíbe cualquier actividad industrial privada, excavación pesada o investigación científica no supervisada. ¿Por qué preservar tan estrictamente una tierra considerada inerte y estéril? Como historiador, siempre procuro separar la emoción de los hechos. Cuando hago eso aquí, tengo que admitir que no hay pruebas definitivas de la existencia de enclaves nazis sobrevivientes bajo el hielo antártico. No hay fotografías de discos voladores saliendo de hangares secretos, ni combates documentados entre corsarios y naves en forma de platillo. Pero de la misma manera, tampoco hay pruebas definitivas de que las historias oficiales nos cuenten todo.
mucho sigue estando sellado, destruido o fragmentado en los archivos de inteligencia. Ese vacío, esa terca falta de transparencia, es precisamente la razón por la que estas historias siguen vivas. Porque la historia no solo se forma por lo que sabemos, sino también por lo que no se nos permite saber, por los silencios, por los finales repentinos y prematuros de las investigaciones oficiales, por los espacios en blanco en los mapas. Y al final, eso es lo que hace que estudiar este periodo sea tan fascinante para mí. No se trata de perseguir fantasías de ciencia ficción barata, se trata de enfrentar el hecho muy real de que los gobiernos sí ocultan cosas, a menudo durante décadas, y que la verdad detrás de las operaciones clasificadas rara vez se nos entrega envuelta de manera ordenada. Así que esa es mi postura. Creo que la obsesión de Estados Unidos con la Antártida tras la guerra se debió sobre todo al temor de que los soviéticos obtuvieran tecnología alemana antigua o posiciones estratégicas durante la Guerra Fría. Creo que todavía hay alguna base nazi rebelde operando bajo el hielo hoy en día, casi un siglo después. No lo creo. Eso fuerza incluso la interpretación más generosa de la evidencia. Pero creo que hubo frenéticos esfuerzos después de la guerra para rastrear el planeta en busca de cada último fragmento de avance científico alemán, incluso en los rincones más remotos y helados, absolutamente. Y creo que el profundo secreto que rodea estas misiones, los finales abruptos, los vacíos inexplicables y el persistente interés de alto nivel en prohibir la exploración civil a fondo, todo eso deja mucho espacio para preguntas que probablemente nunca serán respondidas por completo, sin duda alguna. Ahora me gustaría dejar esto en sus manos porque la historia no solo trata de lo que creo, es una conversación compartida. Quiero saber, ¿ustedes creen que la operación High Jump solo fue una muestra de fuerza en la Guerra Fría? ¿Pudo haber habido tecnología alemana oculta en la Antártida aunque fuera por poco tiempo? ¿Por qué Estados Unidos terminó tan rápido una misión tan grande a pesar de tener combustible, suministros completos y más investigaciones por hacer? ¿Por qué crees que hablar de estos temas todavía incomoda a ciertas personas incluso después de tantas décadas? Deja tus opiniones en los comentarios aquí abajo. Sé honesto, sé detallado, de verdad espero leerlos. Al final, la historia se comprende mejor no en la certeza aislada, sino en la fricción de ideas, la curiosidad compartida y al admitir humildemente que en este vasto y extraño mundo, algunas verdades quizás siempre estén fuera de nuestro alcance, bajo el hielo. Si disfrutaste este análisis profundo de uno de los misterios más extraños de la historia, asegúrate de darle al botón de suscribirte. Ayuda al crecimiento del canal y a que recibas más historias reflexivas. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.